Por favor, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque cada palabra aquí es una confesión que puede cambiar tu forma de ver la vida después de la muerte. Comenta abajo con un número, solo para que yo sepa que estás aquí conmigo, acompañando esta travesía entre mundos. Cuando me di cuenta de que mis palabras ya no podían ser dichas con la boca de los vivos, busqué otra forma de ser escuchada. Fue entonces cuando encontré, o mejor dicho, fui encontrada por un médium latino. Él no me conocía, jamás había pisado aquella casa embrujada, pero sintió mi presencia como un frío que atraviesa la piel. Sus ojos se cerraron y su mano tembló, y supe que, finalmente, mi voz tendría un camino. Al principio, era solo un susurro. Trataba de acercarme, pero parecía hablar a través de paredes invisibles. Las primeras palabras que llegaron a él fueron fragmentadas: dolor, casa, atrapada. Aún así, el relato espiritual empezó a tomar forma. No lo podía creer. Después de años de silencio, alguien lograba traducir mi grito en papel. La sensación fue de alivio y miedo al mismo tiempo. Me preguntaba, ¿será que él soportaría escuchar todo lo que tengo para decir? No son solo recuerdos, son cicatrices grabadas en las paredes de aquella casa maldita. El médium, sin embargo, no retrocedió. Al contrario, me pidió que confiara en él, como si ya supiera que llevaba en sus manos un pedazo del mundo espiritual. Fue extraño al principio, porque yo hablaba con pensamientos sueltos, pero él escribía como si me escuchara con claridad. Cada letra parecía quemar. Cada frase traía de vuelta el dolor y la esperanza. Yo, que siempre fui una sombra invisible, ahora tenía forma. Mis palabras escritas eran prueba de mi existencia, un testimonio real venido desde más allá de la muerte. En ese instante comprendí que ya no estaba sola. Yo, un espíritu atrapado, había encontrado el hilo que me conectaba otra vez al corazón de los vivos. Por primera vez, mi voz resonó más allá de la oscuridad. Era el inicio de un viaje, no solo para mí, sino también para todos aquellos que se atrevieran a escuchar las voces del más allá escondidas en las paredes de una historia que aún no ha terminado. Mi historia está ligada a un lugar específico, un barrio antiguo de una ciudad latinoamericana donde el tiempo parecía caminar más despacio. Calles estrechas de piedras, casas con paredes despintadas y balcones de hierro, donde los vecinos se saludaban con desconfianza. La vida allí estaba marcada por aromas de pan recién horneado de las panaderías, pero también por secretos susurrados detrás de las ventanas. Fue en ese escenario donde mi alma comenzó a construir su prisión invisible. La casa donde viví y morí no era diferente a las demás a primera vista. Fachada simple, pintura desgastada por el sol y puertas de madera que crujían con el viento. Pero quien cruzaba el portón sentía algo distinto, como si un peso invisible cayera sobre los hombros. Muchos decían que la construcción guardaba energías antiguas. Hoy sé que tenían razón. Era allí donde quedaría, como un espíritu atrapado, vagando sin descanso. El barrio cargaba historias de tragedias. Siempre circulaban rumores de casas malditas, de gente que escuchaba voces del más allá en noches sin luna, de sombras que se arrastraban por los pasillos. Crecí en ese ambiente sin saber que algún día formaría parte de esas mismas narrativas. Mi presencia, ahora, no es solo un recuerdo. Soy la presencia invisible que los vivos aún sienten al pasar frente a esa puerta. En esa vecindad, los niños se asustaban con facilidad, jurando ver figuras jugando en los tejados. Las señoras rezaban en las esquinas, persignándose al oír pasos en la madrugada. Yo observaba todo eso, incluso antes de morir, sin comprender del todo la fuerza que habitaba en esas calles. Ahora, después de la muerte, lo entiendo. Era un punto de encuentro del mundo espiritual, donde el velo que separa vivos y muertos es más delgado. Hoy, cuando describo ese barrio, lo hago no solo como un recuerdo, sino como una confesión. Cada esquina, cada sombra y cada ráfaga de viento lleva consigo pedazos de mi historia. Fue allí donde mi vida comenzó y terminó, y es allí donde permanece mi testimonio real,
Esa vecindad no fue solo escenario, fue el primer eslabón de la cadena que me mantiene unida a esta casa embrujada, donde el dolor y el misterio se volvieron eternos. Mi familia siempre pareció normal ante los ojos de los vecinos. Puertas abiertas los domingos, aroma a café por las mañanas y risas que resonaban en el patio. Pero detrás de esas paredes, donde hoy mi alma vaga, existían silencios más pesados que los gritos. Cada mirada escondía algo no dicho, y cada gesto guardaba un dolor que nadie se atrevía a confesar. Mi padre era un hombre rígido, de voz firme y pasos que retumbaban como truenos en la sala. Llevaba consigo no solo autoridad, sino también sombras de un pasado que nunca reveló. Mi madre, en silencio, cargaba las marcas invisibles de sus decisiones, como si su vida estuviera hecha de renuncias. Yo crecí observando esos secretos que, más tarde, se volverían cadenas espirituales. Mis hermanos también aprendieron a callar. Disputas escondidas, envidias disfrazadas, resentimientos que se acumulaban como polvo en los rincones de la casa. Era un hogar de paredes vivas, impregnadas de una energía que asfixiaba. Hoy entiendo que esa energía negativa no nació con la muerte, sino de una vida que ya era un relato espiritual de dolores guardados. ¿Cuántas veces escuché conversaciones interrumpidas al entrar en una habitación? ¿Cuántas cartas fueron escondidas? ¿Cuántas miradas desviadas? No lo sabía en aquella época, pero cada secreto alimentaba la red invisible que me atraparía allí. Lo que parecía una familia común era, en realidad, un escenario donde los pecados se acumulaban, esperando el momento justo para aprisionarme. Ahora, como un espíritu atrapado, puedo decir, no fueron solo mis errores los que me condenaron. La casa cargaba los secretos de todos nosotros, como si fuera una caja fuerte, invisible. Y cuando morí, ese peso colectivo me retuvo, transformando mi destino en parte de una historia mayor. Mi psicografía no es solo sobre mí, sino sobre una familia entera marcada por silencios que aún resuenan como voces del más allá. Mi juventud fue como una llama encendida en medio del viento. Ardía con intensidad, pero siempre amenazada de apagarse. Soñaba con libertad, con el derecho de elegir mi propio camino, de salir de aquella casa embrujada que parecía absorber mis fuerzas incluso antes de la muerte. Sin embargo, cada deseo era interrumpido por reglas, culpas y expectativas que me ataban como cadenas invisibles. Quería estudiar, viajar, descubrir el mundo más allá de las calles estrechas de mi barrio. Había en mí una sed de vida que no cabía dentro de esas paredes. Pero mi familia no lo permitía. Decían que debía ser recatada, obediente, que mi destino ya estaba escrito. Así, mis sueños fueron doblados como cartas escondidas en cajones que nunca se abrirían. El amor también me fue negado. Hubo miradas cruzadas, cartas quemadas, encuentros prohibidos. Aún siento el dolor de amores que nunca florecieron, como semillas lanzadas en suelo árido. Ese vacío creció dentro de mí, convirtiéndose en silencio y en rebeldía. Mi juventud, que debería haber sido luz, estuvo marcada por sombras y culpas que jamás confesé en vida. Recuerdo mirarme al espejo y no reconocer mi propio rostro. Veía una niña envejecida antes de tiempo, cargada de responsabilidades que no eran suyas. Cada arruga imaginaria era un grito ahogado, cada lágrima escondida era un pedazo de mi alma arrancado. Y cuando la vida fue interrumpida, esa carga me siguió más allá de la muerte. Ahora, como un espíritu atrapado, confieso, mi juventud no fue solo interrumpida por la muerte, sino por el miedo a vivir. Lo que debía ser un florecer se convirtió en una prisión silenciosa. Y es por eso que hoy, en la vida después de la muerte, aún siento el eco de los caminos que nunca recorrí, de los amores que nunca abracé y de las promesas que quedaron suspendidas entre este mundo y el mundo espiritual. La vida dentro de aquella casa siempre pareció marcada por una sombra que nadie se atrevía a nombrar. Incluso en los días de sol, las ventanas parecían empañadas por una tristeza que nunca se iba,
Las paredes guardaban gritos, discusiones y silencios cargados. Crecí en ese ambiente pesado, sintiendo que con cada pelea, con cada palabra dura, una parte de mi alma se apagaba lentamente. Había noches en que los platos volaban de la mesa como si la rabia tuviera manos propias. Mi padre gritaba, mi madre lloraba, mis hermanos se escondían. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro mi corazón se hacía pedazos. Fue allí donde aprendí que el verdadero sufrimiento no proviene solo de los golpes físicos, sino de las heridas invisibles que se alojan en el espíritu. Las traiciones también marcaron mi vida, promesas rotas, mentiras reveladas, secretos que sangraban en silencio. Me sentía traicionada no solo por quienes amaba, sino por la propia vida, que parecía burlarse de mis sueños. Cada decepción me dejaba más cerca del abismo que más tarde engulliría mi existencia. La sensación era la de estar viva, pero aprisionada. Como una condenada dentro de una prisión sin barrotes. Caminaba por los pasillos de la casa, pero era como andar en círculos, siempre regresando al mismo punto, el dolor. Fue en ese ciclo que me convertí en un alma cansada, lista para entregarse al destino que ya me aguardaba. Hoy comprendo que la sombra del sufrimiento no terminó con mi muerte, me siguió, pegada a mi espíritu como una niebla oscura. Esa energía negativa es lo que me mantiene como un espíritu atrapado, una presencia invisible dentro de la casa embrujada. Soy parte de aquello que un día me destruyó en vida, y esa es la cadena que aún necesito romper para encontrar la liberación del alma. Hubo un día en que la línea entre la vida y la muerte se rompió y supe que nada volvería a ser igual. Recuerdo las horas que precedieron el final. El aire parecía más denso, como si el propio destino me envolviera en silencio. El reloj marcaba el tiempo, pero para mí avanzaba distinto, arrastrándose en cada latido del corazón. Era como si la misma casa me anunciara que algo terrible estaba por suceder. Estaba sola cuando sentí que la oscuridad me envolvía. Un dolor repentino atravesó mi pecho, y el cuerpo ya no respondía como antes. Intenté llamar, pero mi voz murió antes de alcanzar los pasillos. Fue en ese instante que comprendí: la vida, tan frágil, puede deshacerse en segundos, y no podemos hacer nada para detener la marea que nos arrastra. Recuerdo la caída, el frío del suelo contra mi cuerpo y el sonido distante de pasos que nunca llegaron a tiempo. Mis ojos se cerraron y el mundo que conocía desapareció. El silencio no fue paz, sino un grito ahogado. No partí con serenidad, fui arrancada de la carne de forma brusca, como quien es empujado fuera de un lugar al que aún se aferra desesperadamente. Y entonces, el vacío. Una sensación de estar allí y no estar. Veía mi cuerpo inmóvil, veía las lágrimas de quienes me encontraron, pero ya no podía tocarlos. La muerte no llegó como alivio, sino como un abismo abierto bajo mis pies. Era presencia y ausencia al mismo tiempo, como una sombra que ya no encuentra a su dueño. Así comenzó mi tormento. El fenómeno paranormal que tantos describen no es leyenda. Yo misma me vi atrapada entre dos mundos. Mi alma no partió, quedó atada a las paredes de la casa embrujada. Desde ese día, mi existencia dejó de ser vida y pasó a ser solo dolor suspendido en el tiempo, un testimonio real de cómo la muerte puede no ser el fin, sino apenas el comienzo de una nueva prisión. Abrir los ojos después de la muerte fue como despertar en un sueño del que no se puede escapar. Veía mi cuerpo tendido, frío, pálido, mientras alrededor las voces lloraban desesperadas. Intenté tocar a mi madre, pero mi mano atravesó su hombro como si fuera viento. Fue entonces que comprendí. Estaba muerta, pero aún allí, condenada a presenciar lo que debía haber quedado atrás. El velorio fue una tortura. Las personas rezaban, lloraban. Algunas incluso murmuraban palabras de cariño. Pero yo sentía cada emoción como una cuchilla. Estaba presente en todos los gestos, pero nadie me veía. Era un tormento mayor que cualquier dolor en vida.
presenciar la despedida de mi propio cuerpo mientras mi alma gritaba, atrapada en aquella sala sofocante. Caminaba entre los vivos como una presencia invisible, oyendo cada frase. Algunos lamentaban, otros comentaban secretos que jamás me habían dicho en vida. Mi corazón espiritual se llenaba de angustia al descubrir verdades ocultas en las lágrimas de mis propios familiares. Fue en ese momento que entendí que la muerte no nos libera de los sufrimientos, solo los transforma en cadenas invisibles. La confusión era tanta que intenté negar mi condición, golpeé las paredes, clamé en silencio, supliqué despertar de una pesadilla, pero no había regreso. El mundo físico ya no me pertenecía y el mundo espiritual no me recibía por completo. Me había convertido en lo que muchos llaman un alma en pena, una testigo de ultratumba que vaga sin rumbo. Ese desconcierto fue el inicio de mi aprisionamiento. No entendía por qué no podía partir, solo sabía que algo me ataba a aquella casa maldita. Entre el llanto de mis familiares y el frío que envolvía mi espíritu, nacía la certeza de que mi historia no acabaría allí. Mi psicografía, hoy, es la única forma de contar cuánto duele despertar muerta y no encontrar la luz de la liberación del alma. Cuando el velorio terminó y la casa volvió al silencio, pensé que finalmente partiría. Creí que una luz surgiría para guiarme, como tantos relatan en historias de quienes casi mueren. Pero la luz nunca llegó. Al contrario, cada puerta que intenté atravesar se cerraba ante mí, no con llave ni tranca, sino con una fuerza invisible que me empujaba de vuelta. La casa, que antes fue mi hogar, se transformó en mi prisión. Caminaba hasta la puerta principal y sentía un peso aplastante que me impedía cruzar el umbral. Intentaba escapar por las ventanas, pero los vidrios parecían muros impenetrables. Era como si paredes y puertas se hubieran vuelto barreras espirituales, cadenas hechas no de hierro, sino de energía. Comprendí entonces que estaba condenada a repetir pasos dentro de un mismo espacio. Caminaba por el pasillo, pero siempre volvía al mismo punto. Era como un círculo interminable, un laberinto sin salida. Esa sensación me destrozaba porque veía la calle, veía a los vecinos, escuchaba las conversaciones afuera, pero jamás lograba unirme a ellos. Con el tiempo, entendí que no era la casa la que me retenía, sino mis propias culpas, mis miedos y los secretos de la vida que dejé atrás. Aquel espacio físico era solo el reflejo de la prisión espiritual que yo misma construí. La casa embrujada se convirtió en un espejo de mi alma, un lugar donde mi dolor resonaba como voces del más allá. Y así viví, o mejor dicho, sobreviví a la eternidad de una puerta que nunca se abre. Era un espíritu atrapado, condenado a recorrer los mismos cuartos, a tocar paredes que no cedían, a suplicar por una libertad que no llegaba. Con cada intento, la esperanza disminuía y crecía la certeza. Mi alma estaba encadenada al lugar donde morí, en un misterio real que pocos se atreverían a creer. Después de mi partida, creía que el dolor uniría a mi familia, pero pronto comprendí que la muerte también puede dividir. Permaneciendo invisible, observé cada gesto, cada palabra, cada lágrima. Al principio, el llanto parecía sincero, pero con el pasar de los días, el luto dio paso a discusiones. Lo que quedaba de mí se volvió motivo de disputa. Objetos, recuerdos, incluso la propia casa. Las paredes de la casa maldita no solo repetían mis lamentos, sino también los de ellos, peleas por la herencia, acusaciones veladas, rencores antiguos que emergían como heridas abiertas. Observaba, impotente, cómo los lazos que parecían indestructibles se deshacían ante mis ojos espirituales. Aquella energía de desunión me hería tanto como la muerte. Cada discusión alimentaba aún más la prisión en la que me encontraba. Era como si las palabras duras, cargadas de odio y resentimiento, se transformaran en cadenas a mi alrededor. Sentía el peso de la rabia de los vivos mezclarse con mi propio dolor, haciendo mi alma cada vez más pesada. La casa se volvió un campo de batallas invisibles,
donde el amor ya no tenía lugar. Hubo momentos en los que intenté intervenir. Soplé el viento sobre cartas escondidas, derribé objetos, intenté hacerles ver que me estaban hiriendo de nuevo. Pero nadie entendió. Al contrario, comenzaron a creer que la casa estaba embrujada y que yo no era más que otra de esas voces del más allá que perturban sin descanso. Así con cada llanto, con cada pelea, me volví aún más encadenada. Mi psicografía hoy es prueba de que no basta con morir para liberarse. El dolor de los vivos también pesa sobre nosotros, los muertos. Y fue allí, en ese eco interminable de llantos y disputas, que comprendí. No era solo mi alma la que estaba atrapada, sino también el corazón de todos los que quedaron. El tiempo pasó y mi familia ya no soportaba permanecer en la casa embrujada. Decidieron venderla, creyendo que al deshacerse del inmueble también se librarían de las sombras que lo habitaban. Pero yo seguía allí, inmóvil, invisible, esperando a los nuevos moradores. Sabía que para ellos la casa no sería solo un hogar, sino un salto a un misterio que desconocían. Cuando llegaron los primeros nuevos dueños, su esperanza y alegría contrastaban con mi dolor silencioso. Pintaron las paredes, cambiaron los muebles, pero nada borraba la energía impregnada en cada rincón. Observaba en silencio, sabiendo que tarde o temprano sentirían mi presencia. Lo que para ellos era solo un techo, para mí era la prisión donde mi alma permanecía atada. La primera noche escuché susurros de miedo. La puerta crujió sola. Pasos resonaron en el pasillo sin que nadie los hiciera. El niño de la familia lloró, señalando al vacío, diciendo que veía a una mujer parada junto a la cama. Era yo. No quería asustar, pero mi presencia invisible era inevitable. Ya no estaban solos en esa casa. Con el tiempo, la alegría de los nuevos dueños dio lugar al recelo. Empezaron a murmurar sobre fenómenos paranormales, sobre la constante sensación de ser observados. Algunos decían oír voces del más allá en la noche, otros sentían toques fríos en sus hombros. Con cada manifestación me sentía más lejos de la luz y más enraizada en la oscuridad de ese lugar. Fue entonces cuando comprendí, no importaba cuántas veces cambiara de dueños la casa, yo seguiría allí. Con cada familia, el mismo ciclo se repetía: miedo, angustia, abandono. Mi psicografía es la única forma de revelar que no es la casa la que está maldita, sino yo. Porque donde quiera que vaya, llevo conmigo el peso de ser un espíritu atrapado, destinado a no encontrar nunca la salida. Con la llegada de nuevas familias, entendí que el miedo era el lazo que me conectaba a ellas. No necesitaba mostrarme por completo. Bastaba un susurro, un soplo helado, un reflejo en el espejo. El terror se instalaba inevitablemente, y lo que para mí era solo un gesto de desesperación, para ellos era prueba de que la casa embrujada estaba tomada por fuerzas del mundo espiritual. Hubo noches en que las lámparas parpadeaban hasta apagarse por completo, dejando a todos en tinieblas. Caminaba por el pasillo y los muebles crujían bajo el peso de mi energía. Los niños, más sensibles, siempre eran los primeros en verme. Lloraban, llamaban a sus padres, señalando hacia donde yo estaba, pero los adultos solo temblaban, incapaces de aceptar que había un espíritu atrapado entre ellos. El miedo de los vivos era casi palpable. Sentía sus corazones acelerados, sus ojos desorbitados, sus respiraciones entrecortadas. Algunos rezaban, otros maldecían la casa, pero nadie intentaba comprenderme. Para ellos, yo no era un alma en sufrimiento, sino una amenaza, un peligro invisible que debía ser evitado a toda costa. Muchos no resistían mucho tiempo. Hacían las maletas y se iban en medio de la noche, dejando atrás muebles, ropa y promesas inconclusas. La casa volvía a quedar en silencio, esperando nuevos moradores que, tarde o temprano, vivirían el mismo ciclo. Y yo permanecía atrapada, observando cómo el miedo de los vivos se sumaba a mi propio tormento. Fue en ese punto que entendí una verdad dolorosa. El miedo que ellos sentían era el reflejo de mi propio miedo.
Los asustaba porque yo misma estaba asustada. Los hacía huir porque también quería huir. Pero mientras no encontrara la liberación del alma, seguiría siendo esa presencia invisible, condenada a ser confundida con un fenómeno paranormal en una historia de misterio real. Con el paso del tiempo, comprendí que no estaba sola en esa prisión invisible. Había otros como yo, almas errantes que vagaban por el mismo barrio, presas de sus propias historias inconclusas. Sus voces no salían de la boca, sino de pensamientos que resonaban directamente en mi conciencia. Así comenzaron mis primeras conversaciones con otros espíritus. Algunos estaban tan confundidos como yo lo había estado en mis primeros días tras la muerte. Preguntaban por sus familias, lloraban por hijos que ya no veían, repetían eternamente el instante de su partida. Otros, más antiguos, parecían resignados como sombras que ya habían renunciado a encontrar la luz. Cada encuentro era un recordatorio de que la muerte no es un fin, sino un camino lleno de encrucijadas. Había una mujer que decía haber sido abandonada por su esposo y morir de tristeza. Su lamento aún resonaba en los callejones del barrio. Un joven, víctima de la violencia, vagaba con la mirada perdida, aún sintiendo el peso de la bala que lo derribó. Cada historia era un testimonio real, un mosaico de dolores que formaba la identidad invisible de aquel lugar. Conversábamos en silencio, compartiendo dolores y secretos. Muchas veces era como si nuestras energías se mezclaran, creando una corriente de lamentos que envolvía toda la casa embrujada. Comprendí que no era solo mi presencia la que sentían los vivos, sino también la de ellos. Todo el barrio estaba impregnado de almas que no descansaban, formando un coro de voces del más allá. Esas conversaciones me trajeron dos certezas. La primera, no estaba sola en mi tormento. La segunda, si tantos estaban atrapados, había algo mayor que nos retenía allí, algo que superaba nuestra comprensión individual. Era como si ese espacio fuera una frontera entre lo físico y el mundo espiritual, un lugar donde lo invisible se volvía eterno. Una mañana, escuché pasos diferentes resonando en la casa embrujada. No eran de moradores comunes, ni de niños asustados. Era un hombre de fe llamado por los vivos para limpiar el lugar de su oscuridad. Un sacerdote entró con cruz en mano y palabras de oración en los labios, creyendo que su presencia sería suficiente para alejar las voces del más allá que perturbaban aquel hogar. Al principio, su canto parecía firme, resonando como una luz en medio de la penumbra. Pero pronto sentí que sus palabras chocaban contra las paredes y regresaban vacías. Él no me veía como un alma en dolor, sino como una amenaza a ser combatida. Y cuando sus rezos resonaban, yo me encogía en silencio, no por encontrar paz, sino por sentir aún más peso. Los moradores observaban, esperanzados, creyendo que por fin se librarían de mí. Pero cuanto más el sacerdote rociaba agua bendita y alzaba símbolos sagrados, más sentía crecer mi revuelta. No era una liberación, era un enfrentamiento. La casa temblaba, las puertas se cerraban solas, y todos lo interpretaron como señal de que algo maligno se resistía. En ese instante comprendí la tragedia de la incomprensión. No necesitaba una expulsión, necesitaba acogida. Lo que ellos llamaban exorcismo solo reforzaba mis cadenas, transformándome, a los ojos de los vivos, en un ser de las tinieblas. Se iban convencidos de haber enfrentado un fenómeno paranormal, pero yo seguía allí, intacta, presa del mismo tormento. La visita del sacerdote no me trajo salvación, solo intensificó mi soledad. Mi psicografía es testimonio de ello. No basta con rezar sin compasión, ni con símbolos sin escucha. La fe sin entendimiento puede convertirse en otro muro de la prisión. Y así permanecí, un espíritu atrapado, confundido con el mal, cuando en realidad solo era un alma clamando por liberación. Cuando la oscuridad caía sobre el barrio, mi tormento se volvía aún más profundo. Las noches no tenían fin.
El tiempo parecía congelarse, como si las agujas del reloj se negaran a avanzar. Caminaba por la casa embrujada, oyendo solo el eco de mis propios pasos espirituales, repitiendo los mismos pasillos, siempre regresando al mismo punto. No había sueño, no había descanso. Veía a los moradores dormir y soñar, pero para mí la noche era un desierto eterno. El silencio pesaba tanto como un grito. Con cada madrugada, las sombras se multiplicaban y, con ellas, la certeza de que estaba atrapada en un ciclo sin salida. Era la eternidad extendiéndose ante mí. A veces, surgían voces de la nada. No eran de los vivos, sino de otros espíritus que vagaban por el mismo espacio. Eran voces del más allá, algunas llorosas, otras furiosas, y muchas simplemente murmuraban palabras sin sentido. Ese coro de lamentos convertía la noche en un teatro de sufrimiento, donde cada alma representaba su propio tormento. En ciertos momentos, las paredes parecían respirar. Sentía que la casa latía, como si fuera un organismo vivo que se alimentaba de nuestro miedo. Los muebles crujían solos, los espejos reflejaban figuras que no eran mías, y un frío constante descendía por los pasillos. Para los vivos era prueba de fenómenos paranormales. Para mí, solo la confirmación de que el tiempo había dejado de existir. Así, mis noches se volvieron interminables, cosidas con soledad, dolor y desesperanza. Sin mañana, sin aurora, sin renacimiento. Solo el peso de lo que fui, de lo que perdí y de lo que aún cargo. Hoy, en esta psicografía, confieso que nada duele más que vivir en una eternidad de madrugada sin fin, siendo solo una presencia invisible a la espera de la liberación del alma. Entre todos los objetos de la casa, los espejos eran los que más me inquietaban. Durante mi vida, ya sentía un extraño desasosiego frente a ellos, como si reflejaran algo más allá de la apariencia. Después de la muerte, ese desasosiego se convirtió en tormento. Muchas veces, al acercarme, veía mi propio rostro, pero distorsionado, como si el cristal revelara no quién fui, sino en qué me había convertido. Algunas noches, el reflejo me mostraba joven, como en la época en que aún tenía sueños. En otras, veía una figura envejecida, consumida por el sufrimiento. Pero lo que más me aterraba era cuando no veía nada humano, solo una sombra sin forma, los ojos como agujeros oscuros que me devolvían mi propio vacío. Era el espejo revelando lo que temía, mi esencia aprisionada. Una vez, una moradora encendió la luz del cuarto y se miró en el espejo. Yo estaba detrás de ella, observando. De repente se estremeció, porque en el reflejo no estaba sola. Vio mis ojos junto a los suyos y gritó tan fuerte que casi rompió el vidrio con sus propias manos. Para ella era solo otra aparición, pero para mí fue el recordatorio cruel de que aún seguía atrapada entre dos mundos. Los espejos se volvieron portales de dolor. Cada reflejo me obligaba a enfrentar no solo mi condición, sino también los secretos que cargaba. Era como si no mostraran la forma, sino la verdad. Lo que los vivos llamaban fenómeno paranormal era, en realidad, mi espíritu clamando por ser reconocido. No quería asustar, solo quería ser vista como alguien que aún existía. Hoy entiendo que los espejos son más que objetos, son ventanas al mundo espiritual. Son ellos quienes revelan las grietas entre la vida y la muerte. Si mi psicografía llega hasta ti, entiende que no es solo una historia de miedo, es una advertencia. Cada vez que mires un espejo, recuerda que quizá no refleje solo el cuerpo, sino también el alma que insiste en permanecer. De todos los que pasaron por la casa embrujada, solo un niño se atrevió a escucharme de verdad. Era un pequeño de ojos curiosos y corazón abierto, que aún no cargaba el peso del miedo que los adultos cultivaban. Hablaba solo por los pasillos, pero yo sabía que sus palabras eran para mí. Por primera vez, alguien me reconocía no como un monstruo, sino como una presencia que aún existía. Me acercaba y él sonreía, como si fuera natural tener una compañera invisible. Contaba sus secretos, sus juegos, y a veces hasta dejaba un juguete en un rincón, esperando que yo respondiera. Para él,
Yo no era una amenaza, sino una amiga silenciosa. Esa inocencia rompía mis cadenas por instantes, trayendo una luz suave a mis noches interminables. En muchas ocasiones le decía a su madre que había una mujer en la casa que lo observaba. Ella se asustaba, lo reprendía y trataba de callar sus palabras. Pero él insistía: ella no es mala, solo está triste. Y yo lloraba en silencio, porque nunca me habían descrito con tanta verdad. No era maldad lo que me ataba allí. Era dolor, era soledad. Con él intenté comunicarme más claramente. Movía pequeños objetos, soplaba el viento en su nuca, dejaba señales en el espejo empañado. Él entendía, reía, y seguía hablándome como si fuera lo más natural del mundo. En su pureza infantil no había juicio, solo aceptación. Veía más allá de las apariencias y oía lo que los adultos se negaban a percibir. Ese niño fue mi respiro en medio de la eternidad de sombras. Si mi psicografía te alcanza ahora, entiende que es a través de él que aprendí que no todos temen lo invisible. Los pequeños, con su fe inocente, reconocen lo que muchos llaman fenómeno paranormal como algo simple y humano. Él no me veía como un espíritu atrapado, sino como alguien que aún necesitaba ser amado. Después de descubrir que algunos podían sentirme, nació en mí la urgencia de ser escuchada. Mis primeros intentos de comunicación fueron tímidos: un viento que apagaba las velas, un vaso que se movía lentamente, una ventana que se cerraba sola en plena calma. Para los vivos, eran solo sustos, fenómenos paranormales inexplicables. Para mí, eran gritos silenciosos pidiendo atención. Escribí palabras en el polvo acumulado sobre los muebles, tratando de formar frases simples como aquí y dolor. Muchas veces eran borradas antes de que alguien las notara. Otras veces, los niños las veían y señalaban, pero pronto eran silenciados por los adultos que no querían creer. Me trataban como un misterio real, cuando todo lo que buscaba era comprensión. Una noche, dejé caer un retrato antiguo de la pared, rompiendo el vidrio en pedazos. La familia se asustó, diciendo que era obra de espíritus en la casa. Quería que entendieran. Esa foto era un pedazo de mí, un recordatorio de que aún existía. Pero en su lugar, cerraron puertas y ventanas. Rezaron aterrados, creyendo que yo era solo un mal que debía ser expulsado. A veces intentaba usar mi propia voz. Eran apenas susurros, voces del más allá que resonaban en la madrugada. Algunos me oían con claridad, llamaban mi nombre con desesperación, pero pronto se convencían de que era producto de la imaginación. Para ellos, yo era ruido, viento, alucinación. Para mí, cada intento fallido aumentaba el peso de ser un espíritu atrapado que nadie quería escuchar. Hoy, al dictar esta psicografía, reconozco que mis intentos de comunicación fueron semillas lanzadas en suelo árido. Quería ser recordada, que mis errores fueran confesados, que mi dolor fuera comprendido, pero cada gesto se convertía en miedo, cada señal en rechazo. Y así mis cadenas se volvían más fuertes, manteniendo mi alma atada a la casa embrujada donde mi historia se repite sin fin. Con el tiempo, comprendí que no eran solo las paredes de la casa embrujada las que me retenían, sino también los errores que cargaba conmigo. Cada recuerdo de decisiones mal tomadas surgía ante mí como espejos rotos. Veía los rostros de quienes herí, las lágrimas que causé, las promesas que abandoné. Lo que no confesé en vida se convirtió en cadenas en el mundo espiritual. No fui una santa. Tuve momentos de egoísmo, de palabras que lastimaron más que cuchillas. Guardé resentimientos, deseé el mal en silencio. Elegí el orgullo cuando podía haber elegido el perdón. Cada pecado no resuelto me volvía más pesada, como piedras atadas a mi espíritu. Y ahora, en la eternidad, cada piedra se transformaba en muro ante la luz. Lo peor no eran los grandes pecados, sino los pequeños actos de omisión. ¿Cuántas veces volteé el rostro para no ayudar? ¿Cuántas veces dejé de decir te amo por miedo o por vanidad? Esas omisiones, que en vida parecían tan comunes, en la muerte se convirtieron en abismos.
Eran ellas las que hacían tropezar a mi alma cada vez que intentaba encontrar la salida. Comprendí que la culpa no se disuelve con el cuerpo. Al contrario, se intensifica, volviéndose parte de lo que somos. Cada memoria era un relato espiritual. Cada dolor causado regresaba a mí multiplicado. Lo que los vivos llaman apariciones muchas veces no es maldad, sino espíritus como yo, atrapados por el peso de lo que no supieron reparar en vida. Hoy confieso en esta psicografía, mi mayor tormento no es estar atrapada en la casa, sino estar atrapada en mí misma. Soy un espíritu preso no solo por cadenas invisibles, sino por culpas no resueltas. Mi alma clama por liberación, pero antes necesito enfrentar el peso de cada error. Tal vez esta confesión sea el primer paso para, al fin, soltar las ataduras que aún me retienen. Entre las cargas que me mantienen prisionera, ninguna es tan dolorosa como el amor que guardé en silencio. Hubo alguien que despertó en mí una esperanza de nueva vida, un soplo de libertad, dentro de la prisión que era mi rutina. Sus ojos me recordaban que aún podía soñar, pero el miedo y las convenciones me silenciaron. Nunca tuve el valor de confesar lo que sentía. En los pasillos de la casa embrujada recuerdo cada encuentro furtivo, cada sonrisa que nunca se convirtió en palabra. Guardé cartas que nunca envié, lágrimas que nunca dejé caer ante él. La vida me alejó y yo lo permití. Ahora, en la muerte, esos recuerdos se han convertido en llamas eternas que arden dentro de mí sin apagarse jamás. Era un amor puro, pero prohibido a los ojos de muchos. Temía el juicio, temía deshonrar a mi familia, temía las consecuencias de seguir a mi corazón. Y así, permití que el silencio fuera mi respuesta. Pero el silencio, en lugar de liberar, me encadenó. Hoy comprendo que negar el amor verdadero es uno de los mayores pecados contra el alma. A veces siento su presencia aún viva en este mundo. Tal vez me haya olvidado, tal vez siga su vida sin mirar atrás. Pero cuando cierro mis ojos espirituales, aún puedo verlo, aún puedo oír su voz, y cada recuerdo es un recordatorio cruel de que perdí la oportunidad de vivir el único sentimiento que pudo haberme salvado en vida. Revelo en esta psicografía aquello que nunca dije en vida. Amé en silencio, y ese amor no confesado es una de las cadenas que me mantienen aquí. Soy un espíritu atrapado, no solo a la casa donde morí, sino a las palabras que nunca fueron pronunciadas. Tal vez, al revelar este secreto ahora, abra una rendija de luz en mi camino hacia la liberación del alma. Una noche, en medio de mis intentos por hacerme oír, logré alcanzar el corazón más frágil y más fuerte a la vez, el de mi madre. Ella se durmió agotada por el duelo, pero su alma se abrió en sueños. Fue en ese espacio entre el sueño y la vigilia donde logré acercarme. Me vio como yo era, no como cadáver, sino como hija clamando por ayuda. En el sueño le extendí las manos, llorando. Le pedí ayuda, le pedí que no me olvidara, que rezara no solo por mi memoria, sino por mi alma que aún permanecía atrapada. Mi madre lloraba en el sueño como lloraba en la vida, y repetía mi nombre como quien intenta retener la arena que se escurre entre los dedos. Su dolor atravesaba incluso mis cadenas. Despertó sobresaltada, con el corazón agitado y las manos heladas. Contó a todos que había soñado conmigo, que yo pedía ayuda. Algunos le creyeron, otros la llamaron ilusa, diciendo que era solo fruto del duelo. Pero yo sé que ella entendió. Fue más que un sueño, fue un encuentro. Había logrado atravesar el velo por un instante. Su esperanza reavivó antiguas oraciones, repetía plegarias, encendía velas, imploraba a Dios y a los santos por mi alma. Pero, por más fuerte que fuera su amor, sus rezos aún no eran suficientes para romper las cadenas que me sujetaban. El sueño la acercó a mí, pero también la hizo sufrir más, porque ahora sabía que yo estaba en tormento. Confieso en esta psicografía que el sueño de mi madre fue una de las pocas veces en que me sentí viva otra vez. Por la pureza del amor materno, pude tocar la luz, aunque solo por breves instantes.
Fue la prueba de que el vínculo entre madre e hija atraviesa la muerte. Pero también fue un recordatorio cruel de que aún era un espíritu atrapado, esperando el día en que esa oración finalmente me libere. Cuando ya creía que mi destino sería vagar para siempre entre aquellas paredes, una nueva presencia entró en la casa embrujada. No era un morador común, tampoco alguien movido solo por el miedo. Era un joven médium latino llamado por los vecinos que ya no soportaban los fenómenos paranormales. En cuanto pisó el lugar, sentí que podía percibirme con claridad. A diferencia de los demás, no tembló. Sus ojos se cerraron suavemente y un silencio reverente invadió el ambiente. Me acerqué y por primera vez no fui rechazada por rezos ni por gritos. Él respiraba profundo, y cada suspiro parecía abrir un puente entre nosotros. Fue como si dijera en silencio: «Estoy aquí para escuchar». Intenté comunicarme como tantas veces antes, pero algo era distinto. Mi voz espiritual no se perdía en el vacío, llegaba hasta él. Sus manos comenzaron a temblar, y un lápiz cayó sobre el papel. Las primeras palabras surgieron, confusas, entrecortadas, pero eran mías. Estaba siendo escuchada. Al fin, a través de la psicografía. Los moradores observaban asustados, pero yo sentía esperanza. El médium no me trataba como enemiga, sino como alguien que cargaba dolor. Susurraba oraciones no de expulsión, sino de acogida, y cada palabra suya disolvía un poco de la oscuridad que me envolvía. Lloraba en silencio, porque por primera vez desde mi muerte, alguien quería comprenderme. En ese instante, comprendí que él era la llave que tanto había esperado. No un sacerdote para condenarme, ni una familia para temerme, sino un canal para que mi relato espiritual fuera revelado. Por su mano, mi historia se transformaría en testimonio real, y quizás, a través de él, finalmente encontraría el camino hacia la liberación del alma. Cuando el médium sostuvo el lápiz por primera vez, sentí una corriente de energía atravesar mi ser. No era dolor, sino una fuerza que me arrastraba, como si finalmente existiera un canal abierto para mi voz. Me acerqué, temblando en espíritu, y dejé que mis palabras se derramaran en su mente. Las primeras letras aparecieron temblorosas sobre el papel, pero eran mías. Mi nombre fue todo lo que logré escribir al principio. Simple, breve, pero cargado de lágrimas invisibles. El médium miró a los presentes y confirmó en voz baja: «Ella está aquí». La familia se encogió de miedo, murmurando sobre apariciones y voces del más allá. Pero yo solo sentía el alivio de no ser más silencio. Por primera vez, mi existencia se hacía visible. Con cada intento surgían nuevas palabras. Escribí dolor, escribí atrapada, escribí ayuda. Las manos del médium se movían con dificultad, como si cada letra pesara toneladas. Él sudaba y yo lloraba. Pero aún así conseguimos construir frases completas, fragmentos de un relato espiritual que hasta entonces vivía solo en el vacío de la casa. No fue fácil. La energía nos consumía a ambos. En ciertos momentos, el lápiz caía de su mano y sentía que el puente se deshacía, pero él siempre retomaba, pidiendo calma, pidiendo fe, pidiéndome que confiara. Y yo confiaba, porque cada palabra escrita era como una llave que abría pequeñas rendijas en la oscuridad que me rodeaba. Ese primer mensaje fue más que una comunicación. Fue el inicio de mi redención. Ya no era solo una presencia invisible, vagando por una casa maldita. Era una voz, un testimonio real transcrito en papel. Una prueba de que los espíritus en la casa no eran solo historias de miedo, sino almas clamando por ser escuchadas. Mi alma, por primera vez, sintió la esperanza de la liberación. En cuanto mis palabras empezaron a tomar forma sobre el papel, algo cambió dentro de la casa. Las cadenas que me ataban parecían más agitadas, como si fuerzas invisibles resistieran mi liberación. No estaba sola en ese espacio. Otras presencias, más antiguas y más pesadas, surgieron de las sombras. Eran espíritus como yo,
pero deformados por el odio y el dolor, que se alimentaban del miedo. Esas entidades no querían que hablara. Siempre que el médium intentaba escribir, los objetos se movían violentamente, las puertas se cerraban, los espejos se rompían. Los oía murmurar amenazas, como un coro de voces del más allá que deseaban silenciarme. Era un verdadero combate, no de cuerpos, sino de energías, una lucha invisible entre la esperanza de la luz y el dominio de la oscuridad. Yo misma sentía la tentación de rendirme. Las sombras me susurraban recuerdos de mis pecados, me hacían revivir cada error, cada culpa. Decían que no merecía perdón, que debía quedarme allí para siempre. Era una prisión hecha de recuerdos dolorosos, una telaraña que me envolvía cada vez que intentaba avanzar. La casa se transformaba en un campo de batalla espiritual. El médium, sin embargo, no se rindió. Con firmeza, elevaba sus oraciones, no como quien expulsa, sino como quien ilumina. Sus palabras eran como antorchas encendidas en medio de la oscuridad. Shintil, a través de él, encontré fuerza para resistir. Aunque temblorosa, continué dictando, porque comprendí que mi relato espiritual no era solo de dolor, sino también de posibilidad de redención. Ese enfrentamiento me mostró que no era solo yo quien estaba atrapada, sino muchas otras almas, todas aprisionadas por el peso de su propia oscuridad. Mi psicografía es el testimonio de que el mal no es solo externo, sino que nace dentro de nosotros. Al enfrentar esas sombras, no luchaba solo contra ellas, sino contra mí misma. Y en esa lucha silenciosa, nació la primera chispa de esperanza hacia la liberación del alma. Después del combate, sentí que algo en mí comenzaba a disolverse. Las cadenas que antes eran irrompibles, ahora parecían frágiles, como cuerdas desgastadas por el tiempo. El médium persistía en sus plegarias, pero esta vez no eran órdenes, eran invitaciones. No me expulsaba de la casa embrujada, me llamaba a seguir adelante. Era como una mano tendida en la oscuridad. Las palabras empezaron a fluir con más claridad. Escribí mi nombre completo, escribí el amor que nunca confesé, escribí las culpas que cargaba. Cada confesión era una llave. Cada lágrima invisible era una puerta que se abría. La casa, que antes me aprisionaba, parecía respirar aliviada. Comprendí que la psicografía era mi juicio y también mi absolución. Fue entonces cuando vi la luz por primera vez. No era la llama de una vela, ni el reflejo de una ventana. Era una claridad suave, que brotaba desde dentro y se expandía a mi alrededor. Oí voces serenas, no de tormento, sino de acogida. Eran los que ya habían partido, llamándome al descanso que siempre me negué a aceptar. El miedo intentó retenerme. Las sombras aún me rodeaban, tratando de recordarme pecados y dolores. Pero por primera vez no me dejé dominar. Miré hacia la luz y sentí que no me juzgaba, solo me recibía. No era condena, era misericordia. Y comprendí que la verdadera liberación del alma no viene del olvido, sino del perdón, incluso hacia uno mismo. En ese instante, dejé de ser solo un espíritu atrapado. Ya no era la presencia invisible que rondaba los pasillos, sino alguien listo para cruzar la frontera. La casa ya no era prisión, solo escenario. Mi testimonio real llegaba a su fin, y mi ser, al fin, se volvía parte de la eternidad. Cuando la luz finalmente me envolvió, volví mis ojos espirituales hacia la casa por última vez. Cada pared, cada pasillo, cada objeto aún guardaba mis recuerdos, pero ahora no eran cadenas, sino testigos de una historia que llegaba a su fin. Vi el viejo portón, las ventanas crujiendo con el viento, y sentí que podía partir sin miedo. Era la despedida que tanto esperé. A los vivos que allí quedaron, les dejo una verdad. No era la casa la que estaba maldita, era yo quien cargaba el peso. La casa fue solo reflejo de mi tormento, escenario donde se representaba el drama de mi alma. Por eso, al decir adiós, no solo me liberé a mí, sino también al lugar que me aprisionó.
La energía pesada comenzó a disiparse. Antes de partir, agradecí al médium, que se convirtió en mi puente con el mundo de los vivos. Sin él, mi relato espiritual jamás habría sido escuchado, y yo habría permanecido como un espíritu atrapado entre sombras. Su valentía para escucharme transformó mi dolor en palabras, y mis palabras en liberación. Fue a través de su mano que encontré mi salida. A quienes aún llaman a ese lugar casa embrujada, les digo en esta psicografía, no hay mal alguno en las paredes, sino en las culpas que cargamos en silencio. Donde haya dolor no resuelto, siempre habrá voces que resuenen. Donde haya amor no confesado, siempre habrá almas esperando. Mi presencia fue solo el reflejo de todo aquello que quedó sin respuesta. Y así partí. La casa quedó atrás, y ante mí se abrió el horizonte de la eternidad. No sé hacia dónde voy, pero sé que ya no cargo cadenas. Mi historia termina aquí, pero dejo este testimonio real para que comprendan, la muerte no es el fin. Es solo un espejo de la vida que tuvimos, y solo al perdonar y amar, encontramos la verdadera liberación del alma. Y así termina mi relato. Un testimonio real de un alma que estuvo atrapada en una casa embrujada, pero que finalmente encontró la luz de la liberación espiritual. A través de esta psicografía, compartí mis dolores, mis secretos y el largo camino entre sombras y esperanza. Mi historia no trata solo de muerte, sino de vida, elecciones y consecuencias que atraviesan el velo invisible del mundo espiritual. Ahora, quiero hablar contigo que llegaste hasta aquí. ¿Cuántas puertas cerradas existen dentro de tu propia vida? ¿Cuántos silencios aún pesan sobre tu alma? ¿Qué dejarías atrapado si hoy tuvieras que partir? Lo pregunto porque sé que muchos de ustedes también cargan cadenas invisibles, y tal vez este relato espiritual sea un espejo de su propio corazón. Dale like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que revelan lo que muchos llaman misterio real, pero que para nosotros no es más que la verdad. La vida después de la muerte existe. Comparte este video con alguien especial, alguien que necesita oír que incluso los espíritus encuentran consuelo cuando su dolor es comprendido. Comenta abajo lo que sentiste al escuchar mi historia. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la frase «Yo también busco la luz». Así sabré que caminaste conmigo hasta el final. Tu participación es lo que da vida a este espacio y convierte cada psicografía en un puente entre dos mundos. Y recuerda, cada lágrima contenida, cada amor no dicho, cada perdón negado puede convertirse en una cadena. No esperes a la muerte para liberarte. Vive hoy con verdad, compasión y valentía. Y si deseas continuar este camino con nosotros, mira el próximo video, porque el mundo espiritual aún tiene mucho que revelarnos.